transmisión de YouTube. Iniciamos grabación. ¿Listos? Listos. Bien. En este caso iniciamos en 3, 2, 1. Hola, es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez Castro y este es su programa El Agión, su versión 2024. Estuve ausente, Publi me dio unas vacaciones pues largas porque me mandó al hospital, no porque me golpeara a pesar de que estaba bien fuerte, sino porque ya les platiqué que me implantaron un neuroestimulador para bloquearme el dolor en la médula espinal por la operación fallida que tengo en la columna. Funciona, más o menos luego les platico. Pero bueno, Publio, es un placer saludarte y también a nuestra audiencia. Y tú dices la agenda, ¿cómo va? Así es, don Nacho, vamos a platicar de dos temas, uno que se está viviendo ahorita mismo en el tema de la ratificación de Godoy, pero sobre todo esta nueva estrategia de parte de la oposición, la cual pues quieren empezar a vendernos así como lo han hecho aquí en Tabasco hace unas semanas, de el caos total, el fuego, el desgobierno, el prácticamente pues una ausencia ya de los poderes ante el control total de la delincuencia en el país. Vamos a hablar sobre ello y sobre el escenario violento en la Ciudad de México. Y con el tema que vamos a empezar es con un tema que revivió el presidente López Obrador. El fin de semana estuvo allá en el estado de Veracruz y le preguntaban sobre todo lo relacionado a las cuestiones de las jubilaciones y el tema de afores, un tema muy controversial, sobre todo porque es una realidad. Prácticamente hasta los que te venden chicles te pueden vender un afore. Se hizo esta reforma en tiempos de Zedillo, en la cual pues los grandes o los banqueros pequeñitos se empezaron a hacer multimillonarios. Creo que el gran ejemplo sería todas estas afores de Coppel o del mismo Electra que tiene ahí el señor Ricardo Salinas Pliego. Pues bueno, que con estas mismas afores también, recordemos, se dijo como todos los que guardaban y hacían este cochinito para tu jubilación, recordemos, estos mismos deciden a dónde invertir la lana para generar un rendimiento que se supone que al final te lo deben de dar a ti. Pero pues muchas veces se pone en riesgo también el patrimonio a futuro de las personas. Incluso recordemos la denuncia que se hizo cuando este aeropuerto de la Ciudad de México, el mega aeropuerto peñista, que muchas de las afores le habían metido dinero del ahorro de las pensiones de la gente para generar este rendimiento, que finalmente pues ya recordamos qué pasó con este aeropuerto. El presidente dijo desde Veracruz que iba a haber una revisión pues a detalle y que incluso se iba a lanzar una contrarreforma para frenar esto impulsado por Ernesto Zedillo, una contrarreforma a Zedillo. Vamos a verlo. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien, de ese salario. Eso ya no va a continuar así. Voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores. Son los dos compromisos que hago aquí en Río Blanco. La verdad es que esta reforma de pensiones que caracterizó a Zedillo fue nada más
pasar las pensiones de un sistema que funcionaba, a pesar de sus defectos, muy bien en el ISSSTE, en el IMSS y desde luego para los trabajadores, ¿verdad?, en el IMSS, básicamente, y en Pemex, en fin, en los hospitales y todo esto. La verdad es que esta retención que se le hace, que es como los patrones mes con mes o bimestre con bimestre van entregando tanto al Infonavit como a las pues pensiones, precisamente el fondo de pensiones, el fondo del retiro, que antes no se llamaban Afores, evidentemente, eran las pensiones. Y bueno, la lucha de los trabajadores era llegar a los 30 años o 25 años para jubilarse y tener una vida digna, disfrutar todavía, pues si era posible, sus años finales de la vida, la última milla de la vida. Y bueno, lo más importante, y eso hay que tenerlo muy claro, la crisis del sistema de salud, pero sobre todo la crisis financiera del IMSS, la crisis financiera de el ISSSTE y las demás instituciones se debió precisamente a que le quitaron miles de millones de pesos que tenía el fondo de pensiones del IMSS, porque cada trabajador aporta, pero no se muere al mismo tiempo, se van muriendo con las generaciones y las décadas. Y bueno, el IMSS puede perfectamente financiaba esas pensiones, que además reconocían su último puesto. Ahora no, como bien dice el presidente, ya nada más toman en cuenta el último salario, que generalmente se lo deja al mínimo, y reciben una miseria a pesar de haber desempeñado cargos de mayor jerarquía, de mayor responsabilidad, de mayor profesionalismo, pero finalmente a todos los bajaron a el tipo de salario mínimo. Y bueno, también cambiaron la medida, la suma, pero es algo más complicado. Lo importante es que Zedillo creó el sistema de Afores y todavía crea también este sistema que controla la CONSAR, ¿verdad?, la Comisión Nacional de Revisión de los Afores o qué sé yo, pero la verdad es que se le entrega a los bancos y entonces, como tú bien dices, Publio, le entregan estos miles y miles y miles y miles de millones de pesos. A través del programa Fuerza Escolar reforzamos acciones en materia de prevención del delito, brindando a las y los estudiantes herramientas de autocuidado para identificar conductas delictivas como delitos cibernéticos, ciberacoso sexual infantil, así como el uso correcto de las redes sociales. Tu seguridad y tu bienestar son nuestra prioridad. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobierno de Chiapas. Pues la gran infamia esta que nos dio de perder 2 años de trabajo, 2 años de vida con la pandemia del COVID. Entonces la verdad es que ese dinero se tenía antes, pero era el dinero de las pensiones. Pero entonces Zedillo, una verdadera catástrofe para la economía de los trabajadores y para el sistema de pensiones, hace esta reforma y entonces le entrega a los bancos todo el control de las Afores y entonces ese dinero se va en paquete. ¿Te imaginas tú cómo se capitalizaron los bancos? ¿Verdad? Que eran billones de pesos, la verdad es que es lo que estaba en manos del IMSS. Se los pasaron a los bancos, pero es más limpiecitos, porque había cierto adeudo del IMSS con el sistema de pensiones, pero bueno, el IMSS iba reponiendo ese dinero. Pero esta vez se creó una Afore que se llamó Afore Siglo XXI, que era la del IMSS, que se quedó con el 25%, pero que este sexenio, por cierto, ya estaba arreglado que se entregara a Banorte, y Banorte finalmente se quedó con esta Afore del IMSS. Todavía esa se le entregó a Banorte. El caso es que ahora, hasta Carlos Slim, esto que mencionabas del aeropuerto, tenía 40,000 millones de pesos metidos allí, pero con crédito de los Afores, en el aeropuerto de
de Texcoco. O sea, el colmo, ¿no? Un hombre tan multimillonario como Carlos Slim se estaba financiando con los Afores porque los intereses pues no eran tan altos, pero tampoco tan bajos, pero nada más, como lo recuerdas, Publio, sí, el año pasado, entre los últimos programas que hicimos, dijimos que habían ganado ese año las Afores 180,000 millones de dólares. Pero todavía el informe trimestral final, que se cerró pues hace apenas menos de un mes, ganaron en ese tramo 8,500 millones de pesos. Una locura. Las Afores, nada más en 2 meses y medio, casi 3. Entonces la verdad es que están los bancos gorditos, por eso es que siempre salen, pues nunca pierden todos los bancos pierden en todo el mundo, en todas las crisis monetarias, la guerra, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y el COVID también y todo esto. Pero aquí ganaron cuando el COVID, ganaron sin el COVID, ganaron, siguen ganando. Y ese dinero hace que las pobres parejas de ancianos, de gente que se retiró y luchó por terminar de cumplir su trabajo en una empresa, en el mismo gobierno federal, y ya no se diga también en los gobiernos locales. Entonces, porque ahí están los ISSSTE, los Institutos de Seguridad Social de los estados, y bueno, también ese dinero se la quedan los bancos. Y los bancos lo administran como quieren, y ese dinerito, pues sencillamente no llega nunca a los trabajadores, porque la manera de tasar, diríamos, cuánto te va a tocar de pensiones, si llega tu momento, te retiran con la mitad o con 1/4 de lo que realmente ganabas, y la gente pues ya en la etapa en que más gastos tienes, en medicamentos, en transporte, en casa, en lo que ustedes quieran, y que ya los hijos se fueron y les han votado a los viejos, pues entonces allí es infame, como bien lo dijo López Obrador. Y esta reforma, quiero decirte que él la traía en mente desde que llegó al poder. Incluso la había platicado con Ricardo Monreal cuando llegó al Senado. Y en el primer año, Ricardo Monreal, por la MISCOM, lanzó esta iniciativa en el Senado. Y el caso es que ese día que la lanzó, se cayó el peso. Sí. Aquel peso débil que había se cayó todavía más. Hubo una caída en la bolsa y todo eso por el anuncio de Monreal. Pero bueno, ya esto detuvo, incluso él saboteó, diríamos, este proceso que tenía que haberse hecho pues a los 3 años, ¿no? 2, 3 años, cuando la economía estuviera bien agarrada por las nuevas políticas económicas del presidente López Obrador. Pero ahora sí, él sí puede darse ese lujo, se puede dar. Incluso quien llega a presidente o a presidenta también lo puede hacer, porque las finanzas están sanas. El Banco de México avaló toda la política totalmente. Está Rosa Victoria Rodríguez, por cierto, sí, es mi prima. Ella y toda la enorme cauda de banqueros que forman el Consejo del Banco de México, el Bancico, aprobaron que teníamos la economía más sólida, que podíamos incluso empezar a bajar las tasas de interés el año entrante, o sea, este año. Entonces la verdad es que es una economía sólida. Y entonces allí es donde ahora, pues ya el presidente la plantea, se la deja ya encaminada a quien vaya a gobernar, que pues todo el mundo prevé que es Claudia Sheinbaum. Es que Claudia y Claudio, ¿no? Claudia Sheinbaum. Entonces, pues la verdad es que sí puede ahí, es un buen tema de... Imagínense ustedes si los ancianos reciben su pensión universal y que vino a sustituir la falta de pensiones por parte de las Afores, que además no sabe uno, yo ni sé qué Afore me toca, jamás he sabido qué Afore tengo yo. Nunca, sinceramente nunca. Y entonces, ni me he ocupado, porque ya sé que no cuento con nada ahí. Hay algunos que sí todavía piden que le deposites dinero. ¿Te imaginas qué cinismo de los bancos
pedirte que hagas para que recibas más cuando te pensiones, que le metas dinero. Y todavía hay ingenuos que van y le meten dinero, 5, 10, 15 mil pesos cuando son los aguinaldos o los regalos de los hijos o qué sé yo, le meten dinero a sus afores. Dinero para los bancos y que nunca te va a devolver. Y si ganaron como el año pasado 180. Amigo ganadero y agricultor, en esta temporada, ante riesgo alto de incendios, evita quemas agrícolas y si las realizas, pide la asesoría y el acompañamiento de Protección Civil. En nuestras manos está prevenir incendios forestales, cuidar nuestro entorno y nuestras riquezas naturales. Evita multas y sanciones. La Protección Civil la hacemos todos. Secretaría de Protección Civil, Gobierno de Chiapas. Un poquito de lo que se vivió el fin de semana en la Ciudad de México, y es que en medio del ambiente que se ha tornado por el tema de la ratificación de Ernestina Godoy por un periodo más de 4 años, pues bueno, el PRI ha empezado a impulsar una estrategia de desinformación total, en la cual acusa que la misma fiscal mandó a detener al líder de la capital allá en Tonatiuh González, el líder priista, y que también habrían, pues entiendo yo, que Morena dice de aliada o ya con el crimen organizado, descarados totalmente, habrían mandado a presionar a los diputados y que incluso hasta tirotearon la camioneta de una de las legisladoras al puro estilo del tiroteo a Ciro Gómez Leiva. Vamos a ver qué fue lo que pasó con el PRI allá en la Ciudad de México el fin de semana. Buenas tardes. En Morena están obsesionados con la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la Ciudad de México, al grado que durante los últimos meses han emprendido una campaña de terrorismo y persecución política en contra de las y los diputados de oposición que abiertamente han manifestado su voto en contra. Morena se negó a debatir en el Congreso local. Desde el primer momento buscaron imponerla a la mala. Violaron el proceso legislativo, ignoraron las voces de la sociedad civil y pisotearon los derechos de las víctimas. Morena ha cargado de manera ilegal, represiva y autoritaria en contra de las y los compañeros diputados. Prueba de ello es la detención arbitraria de nuestro compañero Tonatiuh González, quien ha sido utilizado por la Fiscalía para tratar de infundir miedo en nuestras diputadas y diputados. Estamos acompañando de manera muy cercana su caso para resolverlo a la brevedad y que no se sigan atropellando sus derechos. Asimismo, hoy denunciamos el atentado ruin y cobarde del que fue víctima nuestra compañera diputada del PRI, Guadalupe Barrón, cuyo vehículo personal fue baleado a las afueras de su domicilio este domingo 7 de enero, recibiendo amenazas y mensajes intimidatorios, dejando claro así que Morena tiene un claro acuerdo con el crimen organizado. Esto, aunado a las amenazas de muerte que recibió por vía telefónica en contra de ella y de su familia, si se llegara a presentar a la sesión donde se votará la ratificación. Desde este momento, hacemos responsables al gobierno de la Ciudad de México, al partido Morena, de cualquier acción que atente contra la vida, la seguridad y la integridad de las y los diputados del PRI, así como la de sus familiares y colaboradores. Que se escuche fuerte y claro, por ningún motivo vamos a revertir lo que ya sentenciamos con toda claridad y firmeza, que las y los legisladores priistas en el Congreso de la Ciudad de México votarán en contra de la ratificación de Ernestina Godoy. No hay un solo criterio objetivo para defender la ratificación de la fiscal. La Procuración de Justicia en la Ciudad de México no existe, no hay investigación y los crímenes siguen en aumento de la mano de la impunidad. Lo único que interesa en Morena es contar con una fiscalía servil que sirva como tapadera para su cloaca de corruptelas y como brazo ejecutor para las venganzas políticas del gobierno. De ninguna manera lo vamos a permitir. La Ciudad de México merece autoridades dignas, eficientes, responsables y que rindan cuentas a la ciudadanía.
Por ello, reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la justicia y la defensa de las instituciones. Tienen nuestra palabra, nuestro voto, el voto de las y los legisladores del PRI será en contra, y nos llena de orgullo el liderazgo, carácter y valentía que han demostrado las y los diputados del PRI, a quienes les decimos hoy y les reiteramos siempre: no están solos, cuentan con todo el respaldo, con el apoyo absoluto de su partido, y que estamos firmes y no nos van a doblar. Lo haremos no solo por la Ciudad de México, lo haremos por la defensa de los derechos y las libertades en nuestro país. Muchas gracias. Pues ahí hay parte de lo que decía Alito Moreno el fin de semana. Repito, todo esto en medio de la ratificación de Ernestina Godoy, pero esta estrategia, la cual pues ya lanzaron aquí en Tabasco en 2 ocasiones, en el cual pues prácticamente... A través del programa Fuerza Escolar reforzamos acciones en materia de prevención del delito, brindando a las y los estudiantes herramientas de autocuidado para identificar conductas delictivas como delitos cibernéticos, ciberacoso sexual infantil, así como el uso correcto de las redes sociales. Tu seguridad y tu bienestar son nuestra prioridad. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobierno de Chiapas. Peligro para México. ¿Cómo lo ve, don Nacho? La verdad es que escuchar a Alito ahí hablar, ahora sí, en lugar de Cuauhtémoc Gutiérrez, aquel dirigente de la capital del PRI, que tenía una organización de trata de blancas ahí mismo en el PRI capitalino, pues ahora ya sabemos que el mayor tratante es el gran Alito Moreno, el que pide Pax, ¿no? Ahorita está repartiendo las diputaciones plurinominales y las demás. Pues obviamente está haciendo un esfuerzo también por quedarse con los PACs de la Ciudad de México y también con las del PAN, porque estas también son medias coscolinas. El caso es que de alguna manera quieren presentar la estrategia que finalmente como que sienten que les está pegando, es crear conflictos. Yo diría que García Luna da la orden allá en Brooklyn, en Nueva York, da la orden y entonces le dice a todos los grupos que él controla: hagan ruido, maten, balaceen, asalten, pero pongan al país en llamas, ¿no? Y acá se encargan de hacer todo el show. Y sí, hay muertos reales, ¿no? Porque hay un crimen organizado real, como del dron que lanzaron allá en Guerrero. En fin, hay hechos reales, eso no se puede negar, pero que el país esté en llamas, y como también los senadores y legisladores de Estados Unidos dicen que es que México ya prácticamente está controlado en todo su territorio, está controlado por el crimen organizado, por las bandas. Ciertamente hay zonas, hay ciudades, hay pueblos donde sí hay. Aquí mismo en el Estado de México ¿cómo se llama? Te escapan, ¿no? Algo así. Este lugar donde fue la propia Xochitl a filmar un video, ¿no? Ella llega después de la balacera. Llega después de la balacera. Y entonces la verdad es que eso es lo que como que les ha pegado, porque ciertamente sí hay una sensación siempre de riesgo, y más con la multiplicación de los bots, de los tuiteros, de los facebookeros, de los, yo no sé cómo le dicen a los de X, ¿no? Hechiceros, ¿no? Ya no son hechiceros, son hechiceros. Qué nombre, que pues, el humus le fue a quitar el pajarito. Y bueno, la verdad es que sí están creando esa atmósfera y la quieren crear, y esto de balacear precandidatos, balacear diputados, ya mataron a 2 precandidatos por allí. Por cierto que a Morena le toca, generalmente matan candidatos de Morena o de los aliados, el Verde o el PT. Bueno, pues la verdad es que sí, están creando esa sensación, esa percepción, y la siguen aumentando, y todos los días en los noticieros de Televisa puras noticias de notas rojas dan. El 80 o 90% dan.
ya no dan noticia política, ya no dan noticia internacional, solamente de vez en vez tocan lo de la guerra ya la guerra de Ucrania ni la tocan, la pasan en breves nacionales o breves internacionales, y todo esto hace que concentren la atención mañosamente, ¿verdad?, en el tema de el crimen, de la violencia, de no vayas a votar porque te van a matar ahí en la propia casilla. En fin, hay muchas cosas que llevan a esta estrategia y que parece ser que está, pues como todos controlan cárteles, esos grupos, pues bueno, pues los mandan a todos, ¿no?, a rafaguearse entre ellos, a pelearse y de paso a ver ellos también qué logran. Y porque mira, lanzar una oleada de asaltantes a lo Oxxo, a las farmacias Benavides, a las farmacias ISA, todos estos grupos de farmacias. ¿Por qué no asaltan un Sanborns? Nunca lo asaltan. Sí. ¿Por qué no asaltan una tienda de allá de las plazas comerciales? Porque pues que esas son hasta de Donald Trump, en el caso de Walmart. Entonces la verdad es que hacen un escandalazo, pero pues yo no veo que se puedan robar de una carnicería, solamente se lleve una pierna de vaca, ¿no? ¿Cuánto puede tener un carnicero cobrado en la caja? Pues ellos se van su lanita en la noche que cierran y punto. ¿Cuánto puede tener una fonda, un Oxxo que es de FEMSA? Y ya sabemos el escándalo que hace FEMSA con sus Oxxos si lo asaltan. Porque además todos los Oxxos, si no lo han observado, tienen sus cajas fuertes. Claro. Las tienen así en un sistema rotatorio y por atrás las destapan los que controlan esto del dinero y las empresas que manejan valores. Entonces, ¿qué se pueden llevar? Pues lo que tienen en la caja, lo que tienen guardado. En fin, Publio, esta estrategia va a seguir. Y ahora por eso Obrador lanzó, sí, les voy a quitar los afores. Porque ahí está muy claro el mensaje. Sigan, o sea, lo que no dijo Obrador ayer, pero que eso es lo que, ahora sí, como diría Maquiavelo, lo que quiso decir, ¿no?, es sigan y les voy a dejar sin afores, les voy a dejar sin nada. Sus grandes negocios se los voy a quitar. Lo mismo está haciendo con los mineros, porque ya sabe que la REA es el que financia a esos grupos también. En fin, todos los que estén financiando la guerra sucia del tipo que ustedes quieran, a Claudio, a las redes, todo lo que ustedes quieran, la prensa. Amigo ganadero y agricultor, en esta temporada, ante riesgo alto de incendios, evita quemas agrícolas y si las realizas, pide la asesoría y el acompañamiento de Protección Civil. En nuestras manos está prevenir incendios forestales, cuidar nuestro entorno y nuestras riquezas naturales. Evita multas y sanciones. La Protección Civil la hacemos todos. Secretaría de Protección Civil, Gobierno de Chiapas. No es de los que amenaza. No lo había dicho, es más, yo lo puedo decir. Yo soy testimonio de que él sí quería quitar los afores, pero se le adelantó Monreal en el primer año y se hizo un desastre. Ahora viene porque viene. Sigan echando balazos, sigan quemando vehículos, sigan bloqueando. Y sobre todo también los convoys que mandó, por ejemplo, aquí a Tabasco el fin de semana, que eran impresionantes, los decenas de cientos de vehículos y personal de la Sedena, de la Guardia Nacional, de todos, y que estuvieron patrullando el fin de semana. Y curiosamente el fin de semana estuvo tranquilo. Y ya también quitaron al jefe policíaco de aquí local. Así es. Bueno, no asaltaron ni una Super Sánchez, como llamaban, ¿no? Así es, sí. Super Sánchez es una cadena de regiomontanos que tiene mucho éxito aquí por Tabasco y quizá en el sureste. Yo no he visto otro lado. Pues con eso, don Nacho, terminamos esta emisión de El Aguijón. Les recordamos que se suscriban y también le den like. Abajito de nosotros tienen las redes sociales. Ahí están las redes sociales de don Nacho, El Aguijón, y también Hojas Políticas. Así lo pueden buscar en Twitter y también en YouTube. Y bueno, también síganos a través de mis redes, Publio Romero en Twitter y Publio ARL en mi canal. Y cerramos, don Nacho, esta primera emisión del regreso del Aguijón 2024. Como la vuelta del charro negro, ¿no? Así, ¿no? Nos vemos. Chao.